Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Intensificación de la guerra civil. Parte 1. Kusanagi Godou y Salvatore Doni. Ambos ganan a través de la guerra civil de Reyes Demonios, y al final luchan una batalla decisiva donde está en juego el asiento del retador más fuerte. ¿No es eso genial? Guerra civil de Reyes Demonios, la noche del segundo día. La caballero rubia italiana ofreció la sugerencia con su habitual despreocupación. Estaba en la montaña Okutama donde la nieve se acumulaba. Delante de Godou y Doni había un equipo de dos reyes demonios que originalmente no deberían unir la mano el uno con el otro, que debería ser llamado como el equipo en conjunto más malvado. Este equipo en conjunto era el Marqués Boban, y el fundador de la secta Luao. El rey demonio que llamaba a las tormentas y los lobos. La mística que dominaba al extremo el arte marcial y la magia. ¿Qué tipo de respuesta le daría Kusanagi Godou a Salvatore Doni? Los dos viejos reyes demonios iban a escuchar la respuesta con interés y anticipación. Sus ojos brillaban ferozmente. Sí. Para el grupo veterano de los campeones, este desarrollo era algo que recibieron con alegría. TSK, Godou chasqueó su lengua. Cada uno de ellos, todos son personas sin esperanza con una personalidad en quiebra. No puedo ir con este grupo usando los nervios normales. Ojo por ojo, diente por diente. Veneno por veneno, contén el veneno usando veneno. Godou habló como uno de los venenos. Entonces, dejando de lado el detalle para más tarde. Te dejaré uno de ellos. De seguro. Doni sonrió y sacó la espada. La katana japonesa se desprendió suavemente de la vaina que llevaba hasta ahora. Luego desechó la vaina de la nieve casualmente. ¿Acaso no sabía nada de Kojiro, derrotado de Miyamoto Musashi, o simplemente no se molestaba con ello? En cualquier caso, Salvatore Doni era un maestro que no era inferior incluso contra un maestro espadachín antiguo. El oponente al que señaló su punta de espada era 3 años. No, han pasado 4 años quizás. El Marqués Boban entrecerró sus ojos de color esmeralda. Entonces, me vas a llevar con ese pedazo de palo, con esa cosa que es lo único. ¿Qué sabes? Creo que ha sido desde ese tiempo con Siegfried, ¿no? Ese caso es como la tarea para los dos, vamos a terminar en esta ocasión, ok. HMPH. Esa es una buena sugerencia de un tonto como tú. Los dos originarios de Europa hablaban de su conexión desde antes. En ese caso, el grupo restante sería, la hermana mayor y el hermano menor nacidos de Oriente. En cuanto a nosotros han pasado 4 meses, no es así. Fufufufu. Tu hermana mayor determinará directamente tu crecimiento después de todo este tiempo. No hay ninguna necesidad en absoluto para que me pruebes en absoluto. La habilidad superior de la sonriente hermana mayor era exactamente la de la doncella celestial de la Tierra Encantada. En contraste con ese genio incomparable, Godou habló sin rodeos con Loquillian, quien planeaba golpear sin piedad a alguien a quien llamaba hermano pequeño. Solo para que sepas, yo no soy un humano que pueda dejarme perforar obedientemente, tal como deseaba. Estrujarte cuando eres serio es exactamente lo que permitirá que tu hermana mayor muestre su grandeza sin igual bajo el cielo a toda la gente de la tierra. La guerra civil de Reyes Demonios estaba progresando a un nuevo estado de guerra. El corredor de hadas, que exhibía una tremenda fuerza de absorción hace algún tiempo ya estaba desapareciendo. Las figuras de Hanuman, Seitensei, Perseo, Ion Plutón Smith y Alexander Gascoigne también habían desaparecido. La señora Aisa, quien estaba totalmente agotada, fue llevada por Erika y Liliana. Y ahora mismo, una batalla de 2 contra 2 estaba comenzando. El que se movió primero fue Godou. Simplemente cargó en línea recta sin hacer nada complicado. Corrió con toda su fuerza hacia la poderosa enemiga Loquillian y chocó con su cuerpo. ¡Da! Exactamente porque era un movimiento tontamente simple es que fue rápido y agudo. Se convirtió en una tacleada con una velocidad que era como una bala. Sin embargo, su poder era como una locomotora corriendo salvaje. Fue gracias a la fuerza bruta que llenó el cuerpo de Godou hasta el borde debido a su autoridad. Por supuesto, era la fuerza monstruosa que venía del segundo avatar de Beretragna, el toro. ¡Qué fuerza hercúlea increíble! Seguramente incluso se le puede llamar incomparable en el reino humano. Si solo mi poder de Vajra no existiera. Godou, que se convirtió en una locomotora rabiosa, chocó su cabeza y su hombro en su jurada hermana mayor. Pero las 2 manos de Loquillian que fueron elegantemente empujadas bloquearon, suavemente. Sin embargo, el cuerpo entero de la hermana mayor que sostenía ambos brazos y manos estaba retorciendo intenso poder. El poder divino de Vajrapani. Fue un choque entre 2 bandos que ejercían una autoridad de fuerza sobrehumana juntos. Ups.
Tu oponente está aquí viejo, así que mírame bien. HMPH. Todavía eres un hombre inquieto, como siempre. El corte diagonal que Donnie desató usando su katana fue evitado por el viejo marqués con un salto atrás. Era una agilidad que realmente no convenía a un anciano de pelo blanco, era un movimiento realmente animalista. De hecho, justo después de que el marqués Boban se transformó en un lobo gris y se precipitó rápidamente, persiguiendo la espalda y la cola del lobo, Donnie también corrió con la velocidad de un vendaval. Durante ese tiempo Godot extendió ambas manos y agarró con fuerza las dos manos de su hermana mayor. Fan, Era un combate de fuerza donde las manos del otro estaban firmemente sujetando las manos del otro. Ambos Kusanagi Godot y Loquillian, si el oponente fuera comparado con el héroe de la mitología griega Heracles, entonces eran campeones que se desafiaban en un combate de fuerza en ángulo recto. La fuerza física de ambos estaba actualmente incluso, no. Realmente eres algo, Godot. Incluso si eres un asesino de dioses como yo, alguien que me desafiara con solo la fuerza, nunca ha aparecido ni siquiera hasta ahora. Una débil sonrisa coloreaba hermosamente los labios de su hermana mayor. En cambio, su hermano pequeño no tenía ninguna compostura para sonreír. A pesar de que su poder temporal estaba en el mismo nivel, pero como era de esperar, el poder latente durmiendo dentro de su cuerpo era diferente. Empuja si el enemigo empuja, empuja si el enemigo empuja. La esencia del arte marcial reside exactamente en el simple concurso de la fuerza. No importa cuánto uno aprenda la técnica más grande, aquellos que ignoran la fuerza solo serán derrotados inútilmente por la fuerza. Fufufufu. Mi movimiento especial debe ser manejado exactamente por el bien de aplastar a esa clase de hombre de valor. Sus hermosos labios exhalaban jactancias y una exhalación aguda. El aire estaba chocando como una descarga eléctrica en ese momento y dio lugar a una onda sónica. Mierda. Godot fue muy afectado. Fue golpeado ruidosamente por la onda expansiva del sonido que se soltó ante sus ojos. El aullido del dragón y el rugido del tigre. Soplaba una voz y aliento como onda de choque y viento. Rivalizaba el poder sin igual de Vajrapani, era una autoridad del fundador de la secta Luao. Si su hermana mayor cantara en buena forma, el poder del viento mágico se elevaría sin límite. El Godot mandado a volar cayó sobre su trasero, incluso así inmediatamente empujó su mano derecha hacia adelante. Era como si estuviera tratando de bloquear el rugido de dragón y tigre con su palma. Ama no Murakumo. Esa técnica. Loquillian lo miró asombrado. Eso se debió a que la onda de choque también fue lanzada desde la mano derecha de Godot y se enfrentó a la onda sonora mágica, que su hermana mayor lanzó desde el frente, donde ambos lados se extinguieron juntos. Lo recuerdo. El rostro encantador de su hermana mayor sonrió con un gesto querubín. Escondido dentro de tu brazo derecho, la espada divina de Yamato. Tiene el poder de copiar la autoridad que se utiliza cerca. Aunque es solo por un tiempo limitado. Sí. Esto es solo un pequeño truco para copiar un poco, pero es realmente útil. Ciertamente. En nuestra confrontación anterior, yo fui engañada por ese pequeño truco. Su hermana mayor habló aparentemente con el recuerdo de la escena en el santuario Tosogu de Nikko. Esta es una buena oportunidad para lograr la vindicación de mi honor por ese tiempo. No dijo Lingua que fue un empate. ¡Qué broma! Obtener un empate contra mi hermano pequeño, esa es una desgracia insoportable. Ambos bandos estaban incluso en la ofensiva y defensa hasta ahora. En ese caso, el siguiente movimiento que Loquillian desatara probablemente sería Godot. Rápidamente se puso de pie. No era tan hábil para que pudiera soportarlo mientras yacía en el suelo. Y entonces, el gobernante del círculo del arte marcial declaró lo que esperaba. El movimiento especial de tu hermana mayor, déjame que lo aprendas directamente con tu cuerpo. Ella dio un paso adelante al mismo tiempo mientras decía eso. Primero su golpe de palma derecha golpeó, tan, 4 veces. Estaban dirigidos a la cara de Godot. Entonces, los 5 dedos de su mano izquierda se doblaron como garras de gancho y se acercaron para arrancarle el estómago. La habilidad divina orgullosa de Loquillian, los 12 ataques divinos de la palma del fénix volador. En este momento, Godot solo tenía una manera de resistirse. Temedme, porque tengo alas. Invocó la velocidad de Dios usando el quinto avatar de Beretragna, el Raptor. Con esto incluso las palmadas que su hermana mayor desencadenó parecían de cámara lenta en los ojos de Godot. Esquivó las 5 palmadas de la combinación de manos izquierda y derecha sin dificultad. A pesar de que no podía decirse que era la velocidad de la luz, este avatar le concedía una velocidad que era como un rayo. Sin embargo, Loquillian ni siquiera estaba nerviosa. Fufu, sus labios estaban estallando en una sonrisa tranquila. El sonido del entorno era cada vez más difícil de oír porque estaba en medio de la activación de la velocidad de Dios. Incluso la débil sonrisa de la hermana mayor se ahogó. Pero, era obvio que todavía tenía compostura de sobra. Eso era natural. Después de todo, el gobernante del círculo del arte marcial era una maestra de la técnica secreta que derrotaba hasta los dioses. Yo debería haberte enseñado antes que tal cosa no funciona contra mí.
El ataque de palma de Loquillian se desató una vez más. Esta vez fue solo un ataque, apuntando al pecho de Godot, hacia su corazón. Este ataque no parecía un movimiento lento. Cuando se dio cuenta, su palma estaba justo delante de sus ojos. Había menos de 10 centímetros antes de impactar. Él tenía la forma más corta y rápida llamativa para capturar incluso a un usuario de la velocidad de Dios. Era algo que había aprendido de su batalla contra maestros como Salvatore Doni o el fundador de la secta Luao. Eso fue usado contra él una vez más ahora. Si la palma del Fénix volador lo golpeara, entonces a pesar de que era la cabeza de un campeone, no sería capaz de evitar de ser pulverizado. Godot gritó. Más rápido, aún más rápido. ¡Jo! Aceleración. Fue solo un aumento alrededor del 10%, pero la velocidad de Godot aumentó. Esquivó el ataque de palma segura de matar apenas, y luego dio un vuelco a la espalda de su hermana mayor en un instante. Parecía exactamente como si un trueno hubiera pasado. No que tienes la espalda descubierta aquí, Nee-san. Godot apagó su velocidad de Dios cuando estaba en la parte trasera de su poderosa hermana mayor. Fue para evitar que su objetivo se deslizara debido a moverse demasiado rápido. Encima de eso él intentó tropezar encima de las piernas nobles de Loquillian usando un movimiento como de judo. Con el fin de alejarse de esto, el gobernante del círculo del arte marcial saltó ligeramente adelante de todas las cosas. Ella saltó genialmente usando la técnica preeminente del Lingón y tomó una distancia de 7-8 metros de Godot que la había tomado detrás. Fue un espléndido movimiento corporal, pero no fue un movimiento que una gran persona como el fundador de la secta, Luao, debía mostrar en una batalla contra un pequeño hermano igual a oponente inferior. La sorpresa y la sensación de peligro la hicieron hacer eso. Moderación del tempo. En una visión rara vez vista, un shock apareció en la expresión de Loquillian. Así que te atreviste a no mostrar tu más rápida velocidad al principio en lugar de otra, ¿no es así, Godot? Sí. Suprimí la velocidad al 90% de mi velocidad más rápida y dejé un margen para acelerar para cuando llegara el momento. Si no lo hubiera hecho, habría sido atrapado fácilmente por Nee-san y los otros después de todo. Simplemente ser rápido no funcionaría. Entonces, solo necesitaba ser capaz de controlar la lentitud también. Aprendió esto del príncipe negro Alec, quien también era un experto del movimiento de la velocidad de Dios. Godot volvió a ejecutar su velocidad de Dios. Empezó a correr hacia su hermana mayor. ¿Qué pasa con esto, Nee-san? Trató de tomar la espalda de Loquillian una vez más con un movimiento que siguió la rotación del reloj. Ella no era un oponente donde la misma mano podía trabajar en su contra, así que esta vez usó su velocidad más alta, la velocidad del rayo desde el principio. Naturalmente, vio el movimiento de Godot. Su hermana mayor giró su cuerpo suavemente y lanzó un ataque que se llamaba un gancho en el boxeo. Sin embargo, el ataque no utilizó el puño sino la palma de su mano derecha. Su objetivo era el flanco de Godot. Era la misma imagen de un contraataque. Era una técnica seguro de matar si lo golpeara, lo que haría que su cabeza y su cuello fueran arrancados. Por eso Godot, desacelerar y desacelerar. Rezó desesperadamente eso en su mente. Como resultado, el cuerpo de Godot, que cargaba con la velocidad más alta del relámpago, desaceleró y se detuvo espléndidamente frente a Loquillian. El gancho que debió haber arrancado la cabeza de Kusanagi Godot cortó inútilmente el aire vacío. Así que finalmente llegaste a la región del tempo libre. Sin embargo, no es muy libre. Pero, si es solo por intercambiar un golpe de alguna manera contra Nee-san o ese bastardo de Doni, parece Yusebel. Fufu. Para que lograras todo este crecimiento en menos de unos meses, dijo la hermosa belleza asesina de dioses, Loquillian. En este momento ella mostró una sonrisa radiante y asintió con la cabeza. Tu hermana mayor está observando cuidadosamente tu virilidad ahora y siente gran alegría desde su corazón. Como era de esperar de mi hermanito. Eres realmente un niño magnífico. Quiero que vayas fácil entonces si eso es lo que siente Nee-san. La habilidad que se llamaba velocidad de Dios era moverse con la velocidad del rayo. Sin embargo, no era algo hecho al aumentar físicamente la velocidad. Era el resultado de la reducción del tiempo para viajar desde el punto A hasta el punto B. Entonces, el control en sentido inverso también debería ser posible. Moderación del tiempo, podría controlar no solo la rapidez sino también la lentitud. Kusanagi Godot finalmente llegó a esa región después de pasar por repetidos combates mortales. Parte 2. Montaña de Kumotori de la región Okutama. El bosque alrededor de la zona cerca de la cumbre solo tenía árboles de hojas de agujas de la familia de los pinos. Los árboles parecían ser el abeto plateado de Beicho diversifolia tsuga. Doni no era muy conocedor de las plantas, pero sabía con certeza que eran variedades de árboles que en realidad no se veían mucho en Europa. Sin embargo, los árboles de hojas anchas estaban aumentando cuanto más bajaban. No tenían hojas en absoluto debido al invierno, pero había muchos árboles familiares que eran similares con los árboles en Europa. Los árboles como el haya de Siebold, el roble o el roble de hoja perenne. Doni empezaba el duelo dentro de aquel bosque de montaña que parecía vagamente nostálgico.
Sin embargo, no era una batalla directa de golpearse el uno al otro con la espada. Supongo que la ventaja del terreno está con el viejo E. Caminaba por el bosque de invierno solo, avanzando suavemente sobre la nieve. El lobo demoníaco que era la manifestación del marqués Boban, Donnie estaba vagando desde hace poco, donde fue perseguido por una bestia de la que no podía ver la figura. Estaba dentro de la montaña por la noche. La fuente de luz era solo la luna y las estrellas brillaban en el cielo. Pero, realmente no era un problema. La cantidad de luz era lo suficientemente buena para Donnie con su eficaz visión nocturna, y sobre todo, no confiaba en sus ojos. En este momento estaba afilando su sentido auditivo y táctil. Era para detectar el sonido débil y la vibración del aire. El marqués debía estar buscando la oportunidad de acercarse a Donnie. Él llegó. Hubo una presencia de algo moviéndose con un movimiento flexible. En ese momento, el cuerpo de Donnie se movió inconscientemente. Al igual que una hoja flotando en la corriente del agua, el cuerpo de Donnie se movió ligeramente a medio metro a la izquierda. Justo después de eso, desde la sombra del árbol cercano, el gran cuerpo de un lobo gris saltó. ¡Gah! Un rugido estalló desde la mandíbula que podría crujir incluso el acero fácilmente. Originalmente Donnie debería haber sido presionado por el lobo robusto y una parte de su cuerpo haber sido cruelmente mordida. Donnie evitó eso con el movimiento ligero de una hoja flotante y se convirtió en un contraataque con un solo corte diagonal desde abajo que ligeramente rozó al oponente. Esa era exactamente la espada de mente vacía. Su mano y su cuerpo manipularon la espada antes de que su mente pudiera pensar. Los ojos verde esmeralda del lobo demonio brillaron misteriosamente debido a la hoja cortante. Era el ojo maligno que podía transformar a decenas de miles de personas en sal por completo. En ese momento, aunque solo fue por un instante, todo el cuerpo de Donnie se puso rígido. Como resultado, la inclinación diagonal inversa de la espada de mente vacía se desaceleró ligeramente y la espada de Donnie también falló. Debido a que el lobo demoníaco se precipitó a través del frente de Donnie antes de que la hoja de contraataque pudiera alcanzarlo. Así que hay una manera de usar eso. Hasta el final, el ojo maligno era una autoridad que solo afectaba a la cosa viva normal. No tenía poder hasta el punto de convertir el cuerpo de un campeón en sal. Sin embargo, podría convertirse en un truco secreto para sofocar el movimiento solo por un instante. Exactamente porque se trataba de una intensa ofensiva y defensa en el límite que se hacía realmente útil. Como se espera del viejo Boban no hace ningún error. ¡Gah! Esta vez el lobo rugió y atacó ferozmente hacia el admirador Donnie. El lobo demoníaco estaba haciendo el bosque como cubierta mientras que saltaba hacia Donnie desde la derecha, izquierda y a veces desde arriba de las ramas de los árboles de hoja ancha con un rugido ¡gah! El lobo demoníaco realizó golpes y corrió, corriendo alrededor dentro del bosque con movimientos elusivos. Ups, ups, ups. Donnie estaba continuamente esquivando eso. Con su movimiento, el movimiento de una hoja que flotaba en la corriente del agua, él esquivó levemente por aquí y allí. Cada vez que esquivaba, también le daba un contragolpe en la espalda. Una hoja cortante desde el frente hasta el lobo. Un corte que intentó hacer una rebanada redonda en el torso del lobo desde el lado. Otro ataque como una mano empujó para golpear la tráquea del lobo. Pero el lobo también movió su cuerpo con el reflejo de una bestia salvaje, además también utilizó completamente el ojo maligno y soportó continuamente un ataque tras otro. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¡Gah! Donnie cambió su carne en acero. Si era con esto entonces incluso la maldición del ojo maligno sería repelida. Al ver que el demonio lobo igual a Marqués Boban aullaba en voz alta, justo después de eso. Desde el cielo, un rayo cayó. ¡Bah! El cuerpo que se convirtió en acero junto con Donnie vaciló después de ser bañado por el impacto del rayo. Aunque su cuerpo inmortal también poseía una fuerte resistencia contra el rayo, no podía neutralizar completamente el impacto. La energía del rayo lo hizo volar. Parecía que el marqués llamó firmemente a la nube de un rayo mientras corría por el bosque. Me tienes. No sería tan problemático si fuera solo contra el lobo. Tú también, como siempre estás balanceando alrededor un pedazo de palo hábilmente. Aunque no tienes otra habilidad que eso. El lobo escupió sus palabras con la voz de Boban cuando Donnie se levantó rápidamente. Por cierto, incluso para un maestro del arte marcial, un luchador de primera clase de cuerpo a cuerpo tendría dificultades para ganar contra una bestia salvaje en el combate cuerpo a cuerpo. La velocidad, el poder, la habilidad física entre las dos partes serán demasiado diferentes. Sería imposible sin suficiente equipo y preparación previa. Pero por supuesto, un espadachín al nivel de Salvatore Donnie era una excepción. Independientemente de eso, tuvo tantos problemas contra el marqués Boban que se transformó en un lobo demoníaco. Incluso se podría decir que la batalla era mayormente uniforme. Bueno, pero también vale la pena hacerlo porque es exactamente así. Vale la pena hacerlo, estoy de acuerdo con ese punto. Pero en cuanto a mí quiero probar un nuevo entretenimiento pronto. El lobo de color gris repentinamente volvió a una forma humana.
El rostro del marqués Boban sonrió abiertamente, mirando a Donnie con altivez. Pensé que te acompañaría en tu estilo para un breve entretenimiento, así que intenté jugar por un tiempo. Pero supongo que ya es suficiente. Ahora hagamos esto a mi manera. Este es un duelo contra un hombre cuya especialidad es un pedazo de palo. Ni siquiera tengo el deber de hacerlo intencionalmente en una posición en la que tú palo pueda llegar, ¿no lo crees? De repente apareció una silueta detrás del burlón marqués Boban. Era una bruja montada en una escoba. Su cuerpo estaba envuelto en un nostálgico manto negro de estilo antiguo y su cabeza llevaba incluso un sombrero de ala ancha. Por supuesto que estaba flotando en el aire junto con su escoba. Y entonces, la bruja vestida de negro parecía completamente seca. Ella era una momia. Era natural que pareciera anticuada. Seguramente esta bruja era una víctima que fue asesinada por el marqués Boban hace más de un siglo. Así que vas a venir a mí de esa manera. Donnie se lamentó. La gente viva que cayó en la mano del marqués fue resucitada como muertos sirvientes y le sirvieron al rey demonio como esclavos leales. La bruja muerta rápidamente agitó su mano. El cuerpo del marqués Boban estaba teñido de luz brillante y flotó en el cielo. Era como el cuento de hadas de Peter Pan. Los niños que recibieron el polvo mágico puesto por Tinker Bell podrían volar libremente en el cielo. De hecho, el marqués se elevaba al cielo junto con la bruja muerta. No te preocupes. Al menos dejaré a un oponente para que juegues por el momento. Sin embargo, no son muy divertidos. Desde dentro de la oscuridad, uno, y luego otro muerto sirviente, estaban saliendo. Un caballero de la Edad Media europeo equipado con una armadura de placas. Un esgrimista con una espada colgando desde su cintura y ropa vistosa, como un noble del periodo renacentista. Un guerrero con ropa negra beduina y cimitarra. Un fusilero de la Revolución Francesa, incluso con suavidad sacando su sable. El hombre con armadura completa y casco añadido con decoración de alas en la espalda sostenía un hacha de guerra, tal vez era un caballero alado de Polonia. Un soldado con la ropa camuflada y la cara pintada de negro tenía un cuchillo gurka en la mano. Todo el mundo eran muertos sirvientes equipados con armas de tipo espada. Seguramente eran todos famosos espadachines cuando aún vivían. Se podía adivinar fácilmente por la forma en que caminaban y la forma en que su cuerpo se movía. Sin embargo, no parecía que hubiera ni siquiera uno solo entre ellos que estuvieran al nivel de un maestro como Donnie. Estos compañeros blandieron su espada respectiva y atacaron. Donnie estaba evadiendo con su movimiento de hoja flotante, su cuerpo estaba flotando suavemente por aquí y allá, lejos de los muchos cortes desatados por los muertos vivientes uno tras otro mientras regresaba contraatacando sin piedad. Oh espada de Nuada, concédeme fuerza. Su brazo derecho completo, desde las articulaciones del hombro hasta sus dedos se transformó en un brazo de plata. El arma movida por este brazo se convertía en una espada mágica que cortaba toda la creación en la tierra. Cada vez que la katana de Donnie destellaba, un muerto sirviente era derrotado uno por uno. Sin embargo, cada vez que sucedía nuevos muertos vivientes llegaban desde detrás de la oscuridad y participaban en la batalla de asedio que rodeó al espadachín armado de plata. No pensaba que una batalla de uno contra muchos fuera injusta o algo así, pero una batalla contra un oponente muerto era insatisfactoria. No me gusta la forma de pensar que está bien empujar con el número. Jajaja. Yo soy todo lo contrario. También me gusta pisotear solo un número abrumador de enemigos, o lo contrario, atormentar a un pequeño número con un número superior también es mi favorito. Se puede decir que ambos son estilos de la preferencia de Boban. Desde el cielo no solo se oyó la risa de Boban, sino que incluso un rayo cayó. Asterisco, do-o-n, 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 asterisco. No fue solo uno o dos, sino un ataque consecutivo, además siguió viniendo sin brecha. Cada vez que un relámpago caía, el suelo se sacudía por el impacto y la nieve y el barro estallaban. Los árboles que estaban de pie juntos estaban dispersos y las llamas ardientes comenzaban a aparecer. Incluso los muertos sirvientes también eran golpeados por los rayos de su amo y se convertían en negros quemados. No hay otra manera si es así. El brazo de plata, que cortaba todo, era exactamente su principal autoridad. Esa era una de las pocas fijaciones que Salvatore Donnie tenía. Él quería cortar directamente en dos con la espada en mano, no importa lo que fuera. Para decirlo más, un factor importante era que no tenía otra autoridad que pudiera ser utilizada para atacar. No importaba qué tipo de enemigo se enfrentara, incluso si se enfrentaba a un ovni, en cualquier caso, solo lucharía con espada. Sin embargo, en el caso de que fuera una situación donde era físicamente imposible hacer eso, esta no es mi preferencia, pero tal vez yo haga algo diferente. Justo después de que Donnie susurró eso, se fue mientras inclinaba la cabeza. La niebla blanca estaba envuelta dentro del bosque. Era muy gruesa. El grosor era tal que no podía ver 30 centímetros por delante de él, una pura niebla blanca. Nunca había oído hablar de esto, pero esto también era una autoridad del Marqués Boban. U.N. Está despierta, señora Aisa. Ya, yes. Daí algún modo. La señora Aisa gimió en la espalda de Erika.
La muchacha italiana corriendo por el sendero de la montaña se detuvo en pánico y dejó suavemente a la señora que llevaba de espaldas al suelo. Estaba subiendo por el empinado camino de montaña con una velocidad igual a la de un coche usando magia de salto, que era el mismo tipo de Gonin que era usado por Lujingwa y su especie. Liliana, quien corría paralelamente con Erika usando también la misma magia, llegó pronto a su lado y preguntó: ¿hay algo extraño en su cuerpo? No realmente, mi. La señora estaba a punto de decir que no había nada extraño, pero de repente vaciló. Ella inclinó la cabeza sorprendida y vaciló. Parecía que sentía algún tipo de incomodidad. Fue justo cuando estaban a punto de preguntarle su estado en detalle. Niebla. Liliana frunció el ceño con una mirada sospechosa. Una espesa niebla salió sin que se dieran cuenta y no pudieron ni siquiera ver el rostro del compañero ante sus ojos debido a ello. Esto me da mala premonición. Liliana, quien era una bruja, mientras que un caballero templario, susurró. Esa fue sin duda una revelación que su poder de visión espiritual le trajo. De Hanstal, Boban susurró. Se estaba levantando en el cielo junto con la bruja muerta que le aplicaba la magia. Debajo, un bosque de montaña de invierno sin una sola hoja se estaba extendiendo. Dentro de ese bosque estaban Donnie, quien era perseguido por un ejército de espadachines muertos, con lluvias de truenos lloviendo sobre él. Mientras eso sucedía, Boban estaba a punto de dejar caer un gran rayo con todo su poder, pero justo cuando estaba a punto de hacer eso, algo extraño salió. Una neblina blanca y espesa brotó, lo que escondió el bosque de montaña que había debajo de su vista. Boban era un hombre que llamaba las tormentas y controlaba el viento, la lluvia y los truenos. Sin embargo, esa capacidad de manipulación del tiempo no incluía incluso la creación de niebla. Esta es la autoridad de ese idiota. Boban notó después de que susurró eso. El olor al acecho en el aire. Ese olor que fue capturado por el olfato del lobo, no había duda. Ya veo, así que este es el trabajo de ese tipo. Parecía que el clímax de la guerra civil de Reyes Demonios todavía estaba en un estado de flujo. Sintiendo eso, el viejo rey demonio lobo se encogió de hombros. Tal vez sea mejor reducir a esos tipos a cenizas junto con esta montaña, transformando la superficie a nada usando la llama del juicio que cae del cielo. En realidad, incluso tal autoridad existía dentro de las orgullosas autoridades del marqués Boban. Sin embargo, era una autoridad para quemar a nada el territorio enemigo o el campo de batalla. Debido a que solo dejaría un gran campo quemado al final, rara vez lo usaba. El punto donde consumió una notable cantidad de poder mágico también lo hacía inadecuado para una batalla prolongada real. Además de todo lo demás, las llamas quemando son demasiado tibias para acabarte. Incluso si los asesinos de dioses absurdamente obstinados son tragados por el mar de llamas, apenas cuántos morirán de eso. Suponía que debía observar en silencio por el momento. El mayor idiota de los 7 reyes demonios estaba atascado en la trampa preparada por esa farsa. La batalla de Kusanagi Godou y el fundador de la secta Luoao también continuaba. Boban hizo una señal de ojo a la bruja muerta. Quédate aquí, infórmame de los detalles. Se escondería y descansaría un rato. Su orden fue para ese propósito. Parte 3. Godou usó la velocidad de Dios para oponerse a la técnica divina de la parte superior del arte marcial Loquilian. Un ataque de palma lleno de una inmensa fuerza sin igual fue lanzado por una treintena de ataques. Godou hizo que todos golpearan el aire vacío. Eso ocurrió aunque cada ataque era un ataque que personificaba la esencia de las 12 plamas divinas del Fénix volador sin retener nada que estuviera lejos de ser común, eran un ataque que era suficiente para capturar incluso la velocidad de Dios. Sin embargo, no era algo que se logró fácilmente por cualquier significado. Su hermana mayor se dirigió a él cuando ambos dejaron de moverse. Fufufufu, te has quedado sin aliento. Solo un poco. No te preocupes por mí. Puedo descansar mucho después de derrotar a Nee-san. Estaba controlando su ritmo mientras aún estaba en un estado de Dios que ponía carga en su mente y cuerpo. Era realmente un trabajo pesado. Sin embargo, era también un hecho que las palabras de Godou no eran un engaño. Comparado con antes, el daño a sí mismo que acompañaba al movimiento de la velocidad de Dios estaba disminuyendo. El cuerpo y la mente de Kusanagi Godou se habían acostumbrado a una velocidad de este grado. Por supuesto, no era hasta el mismo grado que el príncipe negro Alec, así que Godou refutó. Todavía puedo ir media o incluso una hora entera aquí. Comparemos la fuerza hasta el final, Nee-san. Tienes agallas, diciéndole eso a esta Luoao. Bien entonces. Recibe todo el poder de tu hermana mayor con ese cuerpo, y aprende algo sobre el arte marcial, hermanito. Loquilian habló bruscamente con aire imponente y empezó a cantar. El viento cruje y el río se congela. El rugido del dragón y el aullido del tigre. Seguramente ella tenía la intención de acumular la onda ultrasónica en la parte superior que sus 12 palmas divinas del Fénix volador y Vajrapani pudieran contener. Un gruñido que sonaba «Go» soplaba desde la hermana mayor, así que Godou levantó la guardia. El hombre heroico se ha ido y no volverá nunca. Sopla el mismo viento de nuestro lado también, Ama no Murakumo. Hazlo todo lo que puedas.
Le ordenó a la espada divina morando en su brazo derecho con la intención de ganar tiempo. Él crearía una extensión del tiempo incluso por un poco para poder poner en orden su disposición a oponerse a esa enloquecedora tempestad de viento, la transmisión de la onda de choque que soplaría todo. Sin embargo, antes de que la intención de las dos partes pudiera tomar forma, ¿qué? Desde el cielo nocturno, donde ni siquiera las estrellas eran visibles debido a la oscura nube de rayos, una raya de destello blanco se elevaba. Eso parecía ser un cometa que estaba dejando atrás un sendero. Si un cometa que volaba casi tocando el suelo de la superficie existía, entonces tal vez sería así. Este cometa blanco de repente se dividió en dos y voló hacia los reyes demonios en el suelo. Eso era decir hacia Loquillian y Kusanagi Godot. Nos está apuntando. Bajo la reducción del terreno del abismo. En contraste con el sorprendido Godot, la expresión de su hermana mayor se mantuvo tranquila, ella cantó la palabra secreta del arte taoísta y de repente desapareció. Realmente un tranquilo y rápido retiro de emergencia. Sin embargo, esta acción le advirtió a Godot. Ese cometa blanco era realmente malo, que un guerrero valiente como Loquillian pudiera decir que era peligroso con una sola mirada. De hecho, un cometa blanco estaba cayendo hacia el lugar donde estaba su hermana mayor. ¡Guu! El estallido de la explosión del destello y el viento, y la onda de choque estaban corriendo a través. Un agujero fue excavado en el suelo con el impacto del cometa. Aunque el agujero parecía modesto con un diámetro que era a lo mejor de 4, 5 metros, parecía profundamente aterrador. Fue un ataque en el nivel que hizo que su hermana mayor se retirara, por lo que por casualidad la posibilidad de que alcanzara una profundidad hasta varios miles de metros era. Godot huyó con la velocidad de Dios. La cordillera que incluía esta montaña Kumotori en ella se extendía a través de Okutama, Chichibu, Yamanashi, que se jactaba de la escala más amplia como el distrito montañoso en las afueras de Tokio. Fueron montañas precipitadas que una vez fueron utilizadas como lugar de entrenamiento para los ascetas del alpinismo. Pero, Godot tenía la velocidad y agilidad del Raptor. Como resultado de correr con la velocidad de Dios en plena activación, fue capaz de alcanzar hasta un hermoso barranco en menos de un instante. Estaba al lado de un arroyo de montaña donde parecía charco o se podía pescar salmón. Sin embargo, durante ese tiempo se precipitó a través del bosque en el camino y saltó sobre la pendiente empinada y así sucesivamente para el atajo. Incluso la ruta, que estaba llena de matorrales que una seta de montañismo normal no elegiría. Corrió por toda la ruta al forzar una carrera usando las ramas de los matorrales o las hojas como punto de apoyo, y viajó a través de una distancia de 2 montañas hasta aquí. Sin embargo, Godot se asombró cuando miró al cielo. El cometa blanco seguía aún cerca de él. ¿Qué pasa con esto? Godot todavía estaba en medio de correr con la velocidad de Dios. Saltó sobre el hermoso arroyo de la montaña y luego siguió corriendo sin dificultad ni siquiera en el suelo que estaba amontonado con profunda nieve o tierra con hielo congelado que normalmente lo haría resbalar. El cometa blanco no quedó rezagado tras Godot. En otras palabras, esa cosa también estaba volando con la velocidad de Dios. Además de ser capaz de dividirse para apuntar a múltiples objetivos, incluso tenía capacidad de regresar. ¿Qué es esa luz? ¡Qué útil! Como era de esperar, ¿era una autoridad controlada por un campione? Pero antes de que pudiera encontrar la respuesta, Godot se sorprendió una vez más. Su tobillo fue de repente atrapado cuando estaba en medio de correr con la velocidad de Dios. Y luego fue arrastrado de vuelta. En el suelo. Por debajo del suelo que había corrido a toda velocidad hasta ahora. Todo el cuerpo de Godot se hundía bajo tierra como si el suelo fuera barro. Desde las piernas hasta la cintura, el pecho y al último, la parte superior de su cabeza se desvaneció en el suelo. Fue entonces cuando el cometa blanco perdió su blanco y pasó en vano justo por encima del punto donde Godot desapareció. ¡Uva! A pesar de que fue arrastrado dentro del suelo. Por alguna razón Godot estaba saboreando la sensación que sentía como si estuviera cayendo del cielo. Estaba cayendo en la oscuridad con una velocidad aterradora. No había piso ni fondo en este espacio negro, ni siquiera existía ningún objeto, no tenía la sensación de que se estrellara contra algo. Cuerda. Miró su tobillo izquierdo que fue capturado por alguien y lo notó. Su tobillo estaba siendo enredado por una cuerda con un peso atado. Parecía que este fue el perpetrador que arrastró a Godot a la tierra. No estaba bajo tierra. Ya lo había entendido. Que este lugar estaba dentro de la barrera de hechizos. Estaba siendo capturado por algún tipo de hechizo en este momento y estaba en medio de ser encarcelado en alguna parte. No me subestimes. Como resultado de acumular más que suficiente experiencia como campione, aunque a regañadientes, parecía que incluso su instinto en este tipo de cosas estaba funcionando. Reflexivamente pensó en una idea para resistirse a lo que estaba sucediendo. Concentró su mente y aumentó el poder mágico que habitaba dentro de su cuerpo y corazón. Era un truco para oponerse a un hechizo antagónico y así sucesivamente. Y entonces, lo que estaba sucediendo no era algo tan poderoso que pudiera restringir indefinidamente a un rey demonio, campione.
Como él esperaba, la cosa que capturó a Godot, que era algo entre la magia y autoridad, desapareció repentinamente. ¡Uva! Un momento después, Godot fue arrojado a un cauce seco donde solo había gravas. Todavía era de noche. Había variedad de rocas, pequeñas y grandes al lado de un arroyo de montaña. Estaba dentro de una montaña, parecía que estaba en una zona con una elevación que no era tan alta. Godot se puso de pie mientras soportaba el dolor en todo su cuerpo. Todavía estoy en Okutama. El lugar no parecía tan diferente con el valle que vio antes de que escapara del cometa blanco. No viajó tan lejos de donde estaba ahora. Godot miró fijamente al enemigo con anticipación. El poder por el bien de la lucha se desbordaba en su cuerpo en el instante en que fue arrojado aquí. Había un enemigo de los asesinos de dioses, un dios hereje cercano. Una mirada pegajosa estaba siendo dirigida hacia Godot desde una pequeña distancia. Eres, Rama. El joven de buen aspecto ante sus ojos se parecía exactamente al rey delfín Ramachandra. Su largo cabello azul era conspicuo como siempre, también llevaba sobre su espalda la espada divina de la salvación que tenía una hoja de más de 1 metro de largo. Sin embargo, también había algo diferente de él. Su piel era morena, y el color de la ropa en que estaba vestido era negro. Y sobre todo sus ojos eran diferentes. El aire refrescante de aquel gran héroe había desaparecido en alguna parte. Ahora sus ojos parecían realmente venenosos. Mirando a Kusanagi, Godot con ojos llenos de odio. Voy a preguntar de nuevo. ¿Eres Rama? Laxmana. Oh, Raksasa Raja diabólico, entérate que soy el hermano pequeño de mi hermano mayor exaltado. El dios bronceado se presentó con un pequeño volumen. Godot trató de recordar acerca del hermano menor de Rama. Laxmana era el segundo hijo entre 4 hermanos. Entre los hermanos pequeños, solo Laxmana acompañó a su hermano mayor durante toda su vida, se dedicó a su hermano mayor poniendo su vida en el límite. Si llevas esa espada significa. Laxmana llevaba en su espalda una espada divina de la salvación. Esa espada debería ser llamada como el otro yo del héroe, el príncipe Rama. Godot habló. Parece que estás planeando convertirte en el representante hasta que Rama vuelva. No es un representante. Estoy haciendo el trabajo sucio por el bien de mi hermano mayor. Eso es todo. El hermano pequeño del gran héroe sonrió en tono amplio. Esa fue una sonrisa que se llenó de gran odio. Su noble y buena mirada declinó inútilmente por su propia expresión. Expresaba la distorsión de su alma. Godot se dio cuenta cuando llegó a ese pensamiento. Antes de esto había una misteriosa sombra retorciéndose en la espalda de Rama, sacó una poderosa flecha de la aljaba por sí misma para dispararla. Rama llamó a esa sombra como, el que acepta toda la distorsión en mi lugar. ¿Te conocí antes? No. Convencido de eso, Godot declaró. Te escondiste dentro de Rama y trataste de matarme en secreto. El otro día, ese tiempo en la batalla en Bozo. Entonces lo notaste, asesino de dioses. Voy a corregir el error de ese momento en este momento. Aunque yo sería capaz de encargarme de ti fácilmente si el Nagapasa, cuerda anudada de dragón, solo ahora pudiera encarcelarte. La mano izquierda de Laxmana llevaba una cuerda empaquetada con el peso atado. Era la herramienta que enredó el tobillo de Godot y lo arrastró al subsuelo. Parecía que era un arma que estaba relacionada con el mito de la India. Bueno, no importa. El actual tú. Es el más agotado entre los 7 reyes. Demonios. Incluso este Laxmana que sucedió el valor de mi hermano mayor radiantemente feroz tiene bastante perspectiva de la victoria. Ay no, pero qué malote tenemos aquí XD, ahora que lo mencionaste, Perseo y los otros lo dijeron. La gran lucha todos contra todos de Odaiba de Tokio que viajó hasta esta Okutama. Entre los participantes de los campeones, el que usó más poder fue Godot. Pero, este esquema de Laxmana quien estaba tratando de aprovecharse de eso era realmente estrecho de mente y vulgar para el hermano pequeño del Rey Delfín. Dijeron acerca de un plan para esperar a que nos debilitáramos de la batalla real. Así que fuiste tú quien pensó eso. Correcto. Así que solo tu cara es similar a Rama. Godot repensó después de susurrar así. No. Ese hermano mayor tiene un carácter realmente excelente que es anormal para un dios hereje, entonces es como lo que él dijo, tal vez Laxmana era así exactamente porque está tomando toda la distorsión del exaltado héroe Ramachandra. Así que esto también es la dedicación de este tipo como un hermanito. Entonces me vas a matar por el bien de tu hermano mayor. Es por el bien de mi hermano mayor puro y virtuoso, y también por el orden del mundo. Estaba mirando a Godot con los ojos que parecían un insecto venenoso y aterrador al declarar eso. Esa cuerda con pesas desapareció de la mano izquierda de Laxmana. A cambio, apareció un arco largo de acero. Y entonces también apareció una flecha en su mano derecha. La flecha poseía una punta de flecha de sangre roja y fresca, era una flecha misteriosa. Yo te exterminaré esta vez con seguridad, oh asesino de dioses. Lo siento, pero quiero absolutamente pasar de eso. Godot inició la velocidad de Dios al mismo tiempo cuando dijo eso. Él se detuvo cuando fue arrastrado a la barrera de la oscuridad por esa cuerda sagrada. Y luego, rodeó detrás de Laxmana con una velocidad que era igual a un rayo.
Volvió a la velocidad normal después de tomar la espalda del dios demasiado distorsionado. Ama no Murakumo, hazlo. La espada divina que vivía en su brazo derecho lanzó una onda de choque cuando él le ordenó en breve. Una ola sónica que vino del viento demoníaco, esa era la autoridad de su hermana mayor, Loquillian, que él copió. Laxmana, quien fue golpeado directamente con eso, fue muy afectado y gritó en irritación. Q. Todavía tienes mucho poder restante. Laxmana se hundió en el suelo mientras maldecía. Parecía que se retiraba. No tenía sentido estar alegremente exaltado de triunfo, por lo que Godot se quedó en silencio. La excitación en su mente y cuerpo cuando estaba cerca de un dios también estaba desapareciendo. Aunque Laxmana era un dios, después de todo él era un dios subordinado de Rama. Debió haber pospuesto su confrontación contra Godot cuando se rompió su plan. Tal vez la distorsión de Laxmana era tan grande que ni siquiera podía hacer tal juicio. Hermano pequeño de Rama. Godot suspiró y luego reflexionó. ¿Debería decir que era una emboscada inesperada? En realidad, cuando fui arrojado en este seco lecho de río, sospechaba la posibilidad de que otro hombre me estuviera esperando. Sí. El cometa blanco que volaba a él previamente. Un ataque que apuntaba a Kusanagi Godot y al fundador de la secta Luao, dos campeones al mismo tiempo. No solo el proyectil volador se dirigía hacia el objetivo que escapaba, sino que incluso exhibía una extraordinaria capacidad adicional de velocidad divina. Por casualidad la flecha justo ahora, fue quizás algo que fue lanzado por ese hombre. Godot jugueteó con cierta sospecha. Parte 4. ¿Qué pasó? Un obstáculo entró cuando estaba bien. Pero, cuando pienso si es debido al acto de alguien. Fufu. Tu estado de ánimo no es realmente bueno, fundador de la secta Luao. Aunque digas eso, tú también lo estás. Las palabras de Loquillian, que mostraban una sonrisa que recordaba un rostro de flor, le provocaban también una débil sonrisa a de Hanstal Bobal. Ambos realmente no podemos ser ayudados. Después de todo, enemigos formidables y poderosos que no pueden ser tratados por medios ordinarios están apareciendo uno tras otro, dejándonos degustar una batalla digna. Esto es lo que siempre deseamos durante mucho tiempo, durante más de 100 años. En efecto, en la región montañosa de Okutama, las montañas con una elevación similar se extendían onduladas. La montaña de Kumotori, la montaña de Kokumotori, la montaña de Nanatsuishi, la montaña de Takamaru, la montaña de Takanosu, la montaña de Mutsuishi, y así sucesivamente. No habría fin a ellos si el nombre de las montañas fuera enumerado uno por uno, aunque por supuesto no se sabía el nombre de cada montaña individual. Ambos estaban actualmente en la cima de la montaña Takanosu. El lugar era una parcela vacía con un poco de espacio, solo había árboles creciendo escasamente allí. La nube de relámpagos que Boban llamó ya estaba yéndose del cielo. El aire de la montaña de invierno era claro y sereno, proyectando el resplandor de las estrellas con una belleza que era imposible en el cielo opaco de la ciudad. La luna esta noche era brillante aunque la niebla estaba colgando en el aire. ¿Y entonces cómo se ve eso? Esa persona también, como pensé, parecía estar bien. El objetivo de su mirada era la montaña Kumotori, que se había convertido en un campo de batalla hace un poco de tiempo. La cima de la montaña se convirtió en un cráter debido al ataque de Kusanagi Godot. La montaña de Kumotori que estaba abierta. Y luego la montaña de Kokumotori que estaba al lado. Continuando junto a ella estaba la montaña rocosa Nanatsuishi. La cima suavemente inclinada dibujaba la forma ondulada del enrollamiento. Era solo esta área la que estaba envuelta por una espesa niebla blanca. Era como si solo esa zona estuviera cubierta por una gruesa cortina de humo. No era un fenómeno natural causado por el clima de montaña que cambiaba fácilmente. Estaba claro para los dos veteranos campeones que era el trabajo de alguien. Por eso estaban actuando con calma, como si estuvieran observando como una fiesta desinteresada. Según el informe de mi sirviente, parece que tanto Salvatore Doni como Aisa ya están atrapados dentro de la trampa. Posiblemente mi hermanito Kusanagi Godot también está en la misma situación actual. Entonces, fundador de la secta, voy a descansar en esta área. Perseguir al zorro que se ha metido en un agujero en el suelo no es mi estilo. Lo he oído antes. Loquillian ya había adivinado que el viejo marqués diría eso como una broma. Aquella realeza de Europa liberarían a los perros de caza en el bosque para que ellos persiguieran a las presas. En realidad traje un perro mascota aquí por lo menos para ayudar con la caza. Creo que ya es hora de hacer uso de él. Entonces, dejaré un clon aquí. Un clon del fundador de la secta Luao. No es algo utilizable en un duelo contra un experto. Pero, si es solo para ayudante de caza del que hablaste, bien, debe hacerlo de alguna manera. En ese caso, nos encontraremos de nuevo cuando la presa sea expulsada. No me importa. Entonces nos vemos. Ambos reyes demonios se dieron la espalda sin siquiera decidir el método de contacto o lugar para reunirse. Comenzaron a caminar rápidamente hacia diferentes direcciones. Sin saberlo, encontrarse cara a cara y permanecer en el mismo lugar sin hacer nada era algo absurdo para los dos. Después de todo, ambos estaban en una relación en la que antes o después tendrían un enfrentamiento.
Parecía que el arroyo de la montaña donde se encontraba Laxmana estaba en la prefectura de Yamanashi. Que fuera capaz de regresar hasta el lado oeste de Tokio, que estaba alrededor de 4-5 kilómetros al noroeste de allí en menos de un segundo utilizando la velocidad completa del sprint era, por supuesto, gracias a la velocidad de Dios. Había un cráter en la cumbre de la montaña de Kumotori que fue arrancada por Lancelot. Godot evitó ese lugar corriendo con la velocidad de Dios y avanzó siguiendo el camino de la montaña hasta la montaña de Kokumotori al lado de ella. Casi alcanzando la cumbre de la montaña, allí una espesa niebla blanca se extendía ante sus ojos. De hecho, esta niebla da una sensación desagradable. Godot inmediatamente apagó la velocidad de Dios cuando entró en la niebla gruesa. Caminaba lentamente con el mismo ritmo que un alpinista normal mientras llamaba a su compañero que le enseñaba esta extraña situación. Entonces, todos, Erika, Liliana, y también Aisa-san, mis compañeros están todos dentro de aquí. Sí. No puedo sentir el pensamiento de todos, incluso cuando aprieto mi poder de inspiración divina. La que le contestó fue la ola telepática de Mariya Yuri. Se había recuperado de su agotamiento debido al exceso de poder espiritual, y ahora una vez más reanudaba para darle apoyo desde el reino de los muertos. Era un refuerzo fiable aunque fuera un informe. Esta niebla es una barrera en la que ni siquiera mi inspiración divina puede mirar, por eso pensé que si tal vez están presentes dentro de él. Eso es lo que Mariya siente. Sí. Aunque es solo vagamente. El vagamente, que un excelente usuario de la vista espiritual dijo, era más creíble que el razonamiento de un gran detective. Godot lo entendió más que nadie. Esa fue la razón por la que descartó fácilmente la posibilidad de que se hubieran escapado del área de Okutama usando magia voladora o cualquier otra cosa y viniera aquí. Después de su escaramuza con Laxmana, Godot se atrevió a no moverse de ese lugar. Eso era porque quería evitar la tontería de moverse en la medianoche en una montaña de nieve donde ni siquiera entendía su ubicación. Y sobre todo, era también porque creía que si esperaba, seguramente vendría un apoyo desde su compañero. Su expectativa no fue traicionada cuando Yuri le envió una onda telepática desde el reino de los muertos. Pero, después de que la doncella del santuario le enseñó a Godot que todavía estaba en las montañas Okutama, también le informó acerca de la misteriosa niebla espesa. Esta zona, he sido llevado aquí antes por alpinismo. Alguna vez fue invitado a la montaña. Sus conocidos en los locales del distrito comercial o en su lugar de trabajo a tiempo parcial que le gustaban el aire libre le preguntarían. La gente de Tokio era mucha, así que naturalmente se dirigirían hacia la cercana Okutama, la montaña de Kumotori que consiguió su cima ser arrancada en medio de la batalla feroz. Ese lugar y esta montaña Kumotori estaban conectadas como bolas de masa hervidas que hubieran sido ensartadas. Si uno estaba caminando siguiendo la cresta de la montaña de una cumbre a otra cumbre, en realidad podría viajar en solo unas pocas docenas de minutos. Si fueran Erika y Liliana quienes poseían una fuerza de piernas que era distante de la gente normal, entonces seguramente ese tiempo sería aún más corto. Se alejó del lugar, pero la ruta de escalada de la montaña Kumotori que estaba en el borde occidental de Tokio, a la vecina montaña Kokumotori, montaña Nanatsuishi, montaña Takanosu, y así sucesivamente que avanzaba hacia el este estaba conectada con el área urbana de Okutama. Era una ruta famosa que era utilizada por muchos amantes de las montañas. Godot estaba en cierta distancia desde ese camino, fácil de caminar. El mal campo de visión debido a la niebla blanca hizo que él quisiera quejarse, aunque bajó sin palabras por la ladera. La nieve no se acumuló tan profunda, pero como era de esperar el suelo era fácil de deslizarse. Sin embargo, Godot no estaba particularmente preocupado. Él mantuvo la velocidad de Dios apagada mientras que usaba solamente la ligereza del avatar del Raptor. Cuando lo intentó porque sentía que era posible, resultó ser cierto. Estaba bajando. La pendiente nevada con seguridad saltando con agilidad. Parecía que la autoridad de Beretragna todavía tenía espacio para crecer. Aunque no parece que se pueda usar para guiar hacia la ubicación. Godot gruñó. Antes de darse cuenta de que la pendiente descendente se había vuelto suave. Solo había árboles de haya sin hojas a su alrededor. Era como si hubiera entrado en un bosque. No podía ver bien el frente, así que usó ambas manos para abrirse paso entre los árboles y la niebla mientras avanzaba. Su sentido de la dirección ya había desaparecido. ¿Solo a dónde iba? Godot encontró algo dentro. Un muerto sirviente. A sus pies había un cadáver indescriptible, un sirviente del marqués Boban tendido en el suelo. Estaba completamente seco, una momia que era solo piel y hueso. Estaba completamente equipado con una armadura completa y una larga espada como un caballero de la Edad Media. Y luego, fue dividido en dos desde su cabeza hasta su ingle. El cadáver que se dividió recto se transformó de un muerto viviente en un cadáver inmóvil. Tal vez esto es completamente mejor en lugar de trabajar duro por ese viejo hombre Boban. Deseo enterrarlo cortésmente tan pronto como se calme la situación actual. Yuri le envió su pensamiento. No estaban sirviendo a ese tirano porque les gustaba. Lo sabía desde el año pasado, cuando se enfrentó a ese rey demonio de Europa del Este.
Cuando Godot estaba a punto de estar de acuerdo con la opinión de la doncella del santuario, lo notó. También hay otros. No podía ver bien por la espesa niebla blanca. Sin embargo, si enfocaba sus ojos, había muertos sirvientes colapsados dentro del bosque por aquí y por allá. Todos estaban armados con armas de tipo espada y armaduras de la vieja era. Parecía que había unos 20 a 30 cuerpos solo de una mirada rápida. Todos ellos fueron divididos en dos. Cada uno se dividió en dos con una línea vertical desde la parte superior de sus cabezas hasta la ingle. No había otra herida externa. Además, incluso los árboles se cortaron. Los árboles que crecían por aquí, todos tenían hendiduras verticales, desde la parte superior hasta la raíz. Era como si fueran golpeados por un hacha gigante. A diferencia de los muertos sirvientes, incluso con el corte vertical, los árboles todavía estaban de pie. Por casualidad, Godot de pronto tuvo una extraña imaginación. Que tal vez el objeto cortado no se dio cuenta que fueron cortados debido a la nitidez que era demasiado grande. De hecho, la parte cortada del árbol era realmente suave. ¿De quién es este trabajo? ¿Es Erika o Liliana? No me digas que fue Aisa-san. Es solo una idea vaga, pero la cara de Lord Salvatore me vino a la mente. Como era de esperar, ese tipo. Él era el sospechoso que le vino a la mente al momento en que vio el corte. Por eso dijo, como era de esperar. Pero lo que le molestaba era, mientras luchaba contra un poderoso enemigo como el marqués, Donnie tenía tiempo para dividir verticalmente a cada uno de los muertos sirvientes. Salvatore Donnie no era un héroe de un drama histórico donde la lucha era solo contra los pequeños montones. Aquí de Hanstal Boban estaba chocando contra el rey de la espada Donnie, entonces no debían ser los muertos sirvientes derrotados aquí también guerreros o artistas marciales que estaban un corte por encima del resto cuando estuvieron vivos. Ese idiota, parece que tiene varios tipos de trucos peligrosos ocultos. Pensando en ello, cuando fueron enviados a la antigua Galia, Donnie produjo algo así como una línea de luz desde su espada y aniquiló un grupo de osos con un corte. También había una cosa que él hacía al estallar el blanco que cortaba con su espada. ¿Seguía ocultando trucos así? Mientras Godot estaba reflexionando, Yuri lo contactó con una onda telepática que sonaba como si hubiera algo difícil para decirlo. Acerca de la charla de cómo se hizo esto, justo ahora, hay una continuación a ello. En realidad, desde esta niebla blanca, puedo sentir fuertemente la presencia del príncipe negro Alec. Antes, cuando entramos en la isla de Aldiosa en Malasia. Esta niebla se siente muy similar. Así que está Gascoigne. Godot comprendió de inmediato cuando le dijeron eso. De hecho, era similar. El escondite de la bruja de la aurora Circe era una isla que no se puede abandonar, que nació desde la autoridad del príncipe negro Alec, gran laberinto. Supongo que él se defendió de alguna manera de ser succionado cuando el corredor de Aisa-san estaba yendo salvaje antes. Bueno, es como ese tipo. Más bien, tal vez debería elogiarse que fue lo que se esperaba del príncipe negro Alec. Godot asintió sinceramente. Ese rufián preparó esta trampa para tomar el control de la señora Aisa y Salvatore Donnie, Godot-san. Yuri de pronto llamó su nombre y le instó a tener cuidado. La silueta negra se acercaba lentamente desde el interior de la espesa niebla blanca. ¿Podría ser ese Alexander Gascoigne? No. Era evidente por la silueta de la persona que llevaba una larga capa. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Godot con franqueza. ¿No fuiste tragado por la puerta que Aisa-san abrió justo ahora? John Pluton Smith. El hombre que apareció desde dentro de la niebla estaba austeramente vestido con una máscara negra y capa. La funda que colgaba desde su cintura guardaba un arma mágica de acero. Eran unas armas místicas forjadas en el mundo astral. Ese cañón del arma podría disparar, flecha de Artemis, una autoridad que era un arma de proyectil de uso múltiple.